El siguiente vídeo es del popular canal de YouTube Ricky Velázquez. En esta oportunidad veremos una transmisión en directo hecha desde un lugar embrujado. En esta ocasión Ricky decide traer con él un chamán, quien intenta comunicarse con los espíritus poco después de llegar. Observa las siguientes imágenes. Siempre se ve. ¿Eh? ¡Uy! ¡Joan! Mientras Ricky y el chamán están en las ruinas, logran captar algo muy aterrador. En el momento en que Ricky se gira, se puede ver la escalofriante figura de una mujer. En ese momento, Ricky empieza a correr y más adelante se encuentra un niño junto a un perro. Al verlos, el hombre entra en pánico y se cae hacia atrás. Cuando se levanta, alumbra el área, pero las figuras ya han desaparecido. Hasta ahora no se sabe si esto es una broma o si en verdad estas figuras pertenecen al plano espiritual. La siguiente historia comienza en Stamford Street en Londres. Un hombre llamado Mark ha vivido allí desde el año 1995. Durante muchos años, esta persona ha estado lidiando con problemas de salud hasta el día de hoy. E incluso el hombre tuvo que pasar por una cirugía debido a que su salud estaba muy deteriorada. En el año 2012, Mark conoció a un hombre llamado Aaron y su amistad perduró hasta su trágico fallecimiento en el año 2018. El cuerpo de Aaron fue cremado y la urna con sus cenizas está en la habitación de Mark. Y desde ese momento, esta persona empezó a experimentar eventos misteriosos. Mark comenzó a ver orbes que se desplazan por toda la casa. También tenía la sensación de que no estaba solo en su apartamento, pero definitivamente había alguien con él. Ante todo esto, Mark decidió pedirle a Jeff Phil y Mark del canal de YouTube Tech Paranormal Investigation que hicieran una investigación en el lugar. Durante su estancia en el apartamento, lograron captar orbes y otros eventos. Después de unos meses, Mark le pidió al equipo que una vez más hicieran una investigación en el apartamento. I need you to do something so I know that you're listening to me. So I need you to maybe touch one of the devices that we set up in this place. If you touch the one on the floor there, it will light up and make a noise. Or you can touch the one that's on the bed. But you need to do something. Yeah, come here a minute. Something's just pinched me. Something's just pinched me below my right nipple. Now I don't know if it's going to be out a mark there, but that was really like a nip. So grab that camera a minute. I could feel something there, and it felt like something just went like that. Like sort of two now. Durante una investigación en la noche, Jeff le pide a la entidad que se manifieste de alguna forma. De repente, Mark se queja de que algo lo estaba pinchando, pero esto solo sería el principio. I kid you not, something just fucking touched me Yeah? on my arm. Shit, so it seems to be going on in there, hang on. Where were you, on the sofa? Yeah. Hold on a sec. Turn that off. Are you in the bedroom? Why are you targeting Mark? Is it because he's been ill, or is it just because he's an easy target for you? How were you brought in here?
If you're supposed to be so big and powerful, we're not seeing much evidence of that at the moment. Let us see you. What is it? What's happened? Have you been pinched? What happened? Oh, where's it going? Oh, that What happened, yeah? Oh, something's stinging me. I can't see anything. Because of the light we're in. Who did that? Yeah, look. Shit, that's drawn blood. I can't really see neither because this is in here you've got it looks like you've been bitten. Like by teeth. My left side is burning and stinging from what seems to be a bite or several scratches. Because it is hard to see on our cameras, I grab my phone to take some pictures. En esta oportunidad, Jeff tiene dos contactos con esta entidad a quien aparentemente no le agrada. Primero siente que algo lo toca mientras que está sentado en el sofá, y luego es arañado con tal violencia que 2 marcas quedaron en su piel. Más tarde, estos hombres se reúnen en una habitación e intentan hacer contacto. Observa las imágenes. I keep seeing things in that hallway. Like shit, not orbs or anything, just movement of some description. I hear a disembodied voice whispering, and it is picked up on our digital audio, but we cannot decipher the words. Come on, show yourself. I keep seeing things in that hallway. Come on, show yourself. I keep seeing things in that hallway. Also, Mark states that he is seeing movement coming from the hallway. Our static cam, which is in the kitchen facing the hallway, captures a moving shadow. We know that this is not from outside contamination, as we have blacked out all of the windows. Durante este tiempo, los investigadores logran captar voces inexplicables que no logran entender, y una de sus cámaras capta lo que parece ser una sombra que se mueve por el pasillo, y es evidente que en ese momento no había nadie cerca. ¿Estaban estos hombres siendo atacados por un espíritu maligno? ¿La sombra que captó la cámara era de un fantasma real? No tenemos respuestas para estas preguntas, pero lo que sí es seguro es que lo que sucede en este apartamento es muy escalofriante. El equipo del canal de YouTube Gangwapi decidió ir en esta oportunidad a un lugar muy escalofriante, cerca de un puente en donde ocurrió un trágico accidente. Hace unos años, un hombre que venía conduciendo perdió el control de su coche, se estrelló con las vallas de seguridad y cayó al vacío. Como resultado, el hombre perdió la vida. Además de esto, debajo del puente hay un río caudaloso en donde se han ahogado muchos adolescentes. Debido a todas estas historias trágicas, todo el área, incluido el puente, se cree que está embrujado. Justo después de que el equipo llega, realiza el ritual para invocar a los espíritus. ขอเชิญผีที่อยู่ณที่นี้ถ้ามีขอให้มาแสดงตัวให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้สัมผัสถ้ามีจริงก็ขอให้มาหลอกมาหลอนให้ดูหน่อย ถ้าแน่จริงก็เข้ามาเลยอยากเจอพอดี
ปลั๊กทั่วปลั๊กหัว หัวเลย จะไม่รู้จะได้ผลไหมนะเพราะไฟแช็กมันไม่ติดว่ะลมมันแรงเลยไม่รู้จะติดไหมตอนนี้เราก็ตอนนี้ฝนตกอยู่ไปก่อนรอบๆก่อนคือตอนนี้บอกแล้วตอนนี้ฝนตกนะเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ในกล้องถ่ายเห็นไหมก็ไม่รู้มืดเลยมืดโอ้โหโฟมไม่ติดเลยนะตรงนี้นะตอนนี้ประเด็น เฮ้ยนี่ใครวะคนกระโดด ไม่ไปเมื่อกี้คนกระโดด เฮ้ยเห็นไหมเมื่อกี้หนูกูไหมไม่กระโดดลงไปกระโดดลงทาง ดูสิ ไหลอยู่นี่ ไม่มีอะไรอ่ะที่เที่ยวฝนก็โต๊ะเลยมันเห็นแล้วมันไม่เห็นมีอะไรไม่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนตึกก่อนป่ะ ยินเสียงต้วมเลย ต้วมก่อนป่ะ Mientras todos están reunidos, uno de ellos nota algo en el puente. Cuando todos miran hacia esa dirección, logran ver una misteriosa figura que se lanza del este. Inmediatamente se dirigen al lugar para ver de quién se trata, pero no logran encontrar nada. Hasta ahora no se ha podido determinar si se trata de un fantasma real o si todo es producto de una buena edición de vídeo. La siguiente grabación pertenece al canal de YouTube Takeuchi Cámara. En esta oportunidad, el youtuber decide ir al lugar embrujado más popular de Japón. También es conocido por el gran número de sectas que realizan rituales en este sitio. Después de que el investigador llega al lugar, señala que todo se siente muy callado. Seguidamente, el hombre comienza a buscar un lugar adecuado para llevar a cabo su propio ritual. Su intención es la de invocar a alguna de estas entidades. Después de hacer el ritual, el hombre vuelve a su vehículo y se queda allí durante varios minutos. Después de ese tiempo, él decide regresar al lugar, en donde logra captar las siguientes imágenes. Cuando él llega al lugar donde hizo el ritual, siente que algo no está como antes. El pentágono de sal fue destruido y la carne que estaba en medio había desaparecido. Seguidamente el hombre comienza a explorar el área con su cámara de visión nocturna, hasta que llega al elevador en donde experimenta una situación muy peligrosa.
Mientras está en el ducto del elevador, él cree escuchar la voz de alguien. De repente sucede algo muy aterrador. El hombre es empujado y cae por el ducto del elevador, el cual afortunadamente no era demasiado profundo en ese nivel, pero aún así logra lastimarse. En el momento en que él cae, logra ver una silueta oscura que parece tener los brazos al aire, justo en la entrada del elevador por donde cayó esta persona. Pudiera ser que este hombre logró invocar a una entidad maligna que quiso lastimarlo, o tal vez no se trata de nada paranormal y este hombre solo ejecutó una brillante actuación. Dime qué opinas en los comentarios. La última grabación del vídeo de hoy es del popular youtuber Supernatural, quien decidió en una fábrica de flores que está abandonada. OK， 等我下播的哥啊，等我下播的。我他妈现在我老紧张了，家人们啊！我现在我老紧张了，铁子们，我一点不骗大家啊！操你妈！你进来呀！你进来呀！啊！操你妈！你进来！Después de explorar un poco el lugar, el hombre experimenta un aterrador momento. Justo frente a él se manifiesta la figura de una extraña mujer vestida de rojo que lo ha estado atormentando durante un tiempo. 谢谢。感谢我新来哥200倍。操你妈什么动静？
对面扎正了，扎正了，家人们，妈了逼还干不？铁人们。不干了，琳琳，操他妈的呀！老铁们，忒狠了吧！我操妈！Después de todos los aterradores eventos que acabamos de ver, el hombre vuelve a ver la misma entidad, la cual desaparece después de que el investigador se abalanza hacia ella. Ya sea que las imágenes sean reales o no, la verdad es que seguro que le causarán pesadillas a más de uno de los espectadores. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo dejando tu like, y os estaré leyendo y regalando corazones.